Conclusiones. En ningún momento en este libro he querido establecer una verdad absoluta. Simplemente he mostrado mi creencia y mi filosofía lipídica. Después de leer a muchos referentes y estudiar una amplia literatura científica, en todos mis años como profesional he podido impregnarme de muchas vertientes sobre la salud cardiovascular, incluida la propuesta por el dogma, la cual me enseñaron y taladraron en la universidad. Sin embargo, con toda sinceridad y toda honestidad, las bases del dogma se equivocan. El colesterol no es el causante de las enfermedades cardiovasculares. El problema es que desde todas las vertientes de la salud dogmática hay un adoctrinamiento y un miedo infundado al colesterol. Como hemos visto a lo largo de estas páginas, reducir el colesterol no se traduce en una mayor esperanza de vida o una mejor calidad de vida. Al revés, en muchos casos, puede incluso ser perjudicial. Si hablamos de salud cardiovascular, tenemos que dejar de ver la punta del iceberg y centrarnos en lo que verdaderamente importa. Es esencial comprender que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y, si hemos llegado a estas cifras, no es por tener el colesterol elevado. De hecho, la tendencia de los humanos en las últimas décadas es ir cada vez a tener menos niveles de colesterol, mientras las enfermedades cardiovasculares no dejan de crecer exponencialmente. Estos niveles no dejan de caer debido al abuso de estatinas y la glucodependencia que poco están haciendo a nuestro favor. Dos factores que más que ayudarnos a progresar como especie nos están lastrando. Nuestros principales problemas como especie, si hablamos de enfermedades cardiovasculares, son el estrés crónico, las drogas, el sedentarismo, la ruptura de los ritmos circadianos y la mala alimentación. Todo esto deriva en inflamación, estrés oxidativo y un estado de glicación crónicos con alta tendencia a estados protrombóticos y al aumento incontrolable de microgrietas. Aquí es donde hay que poner el foco para reducirlas. Enfermedades cardiovasculares, no en bajar el colesterol tomando pastillas. Por otro lado, la ciencia tiene que abrir paso a la flexibilidad metabólica y a las personas que utilizan grasa como principal fuente de energía. Son personas con un metabolismo totalmente diferente a las que son glucodependientes y, en general, muchísimo más saludables. Hay que promover la alimentación low carb, baja en carbohidratos, y la práctica del ayuno. En la universidad y para el dogma son un tema tabú, pero es crucial abrirnos a estos estilos de vida cuyo objetivo es promover la salud, en lugar de resistirnos por no ajustarse a viejos dogmas, al fin y al cabo, podrían ser la clave para salvar vidas. Son muchos los pacientes que me llegan a consulta con numerosas señales de problemas metabólicos como hipertensión, prediabetes o sobrepeso y, después de varias semanas con una alimentación baja en carbohidratos y un aumento de la actividad, mejoran todos sus parámetros, se encuentran mucho mejor, tienen una energía que hacía años que no experimentaban, se concentran más y, en general, son más felices. Pero claro, les ha subido el colesterol y eso les asusta. Este libro va para todas esas personas. Somos muchos los que hemos pasado por esta etapa y, tras años de estudio, nos hemos dado cuenta de que
El colesterol no es un problema, siempre y cuando te comportes como un humano evolutivamente correcto. Este libro también lo he escrito con especial cariño para todas las personas, profesionales de la salud o no, que se preocupan por su bienestar y que tienen la mente abierta y reflexiva, a las personas con ganas de aprender, que entienden que muchas veces la verdad no siempre es la que brindan los dogmas. Espero que este libro no genere aversión, sino reflexión. Glosario. Aldosterona, principal hormona mineral corticoide secretada por la capa exterior de la glándula suprarrenal, riñón. Actúa en la conservación del sodio, secretando potasio e incrementando la presión sanguínea, controlando de esta manera el agua y las sales minerales en los tejidos. Alimentación baja en carbohidratos o low carb, dieta con un contenido limitado en glúcidos. Actualmente no hay consenso claro sobre su clasificación, fluctuando entre el 10 y el 45% del valor calórico total de carbohidratos, y, por tanto, con un incremento en el porcentaje de proteínas y grasas. Alimentación cetogénica o keto, ketogenic dieta caracterizada por una disminución y baja disponibilidad de glucosa, donde el hígado transforma los ácidos grasos en cuerpos cetónicos y reemplaza la glucosa como fuente principal de energía, provocando de esta forma la cetosis nutricional. Por norma general, para llegar a esto, se debe restringir la ingesta a menos de 50 gramos diarios. Alimentación paleolítica o paleo, plan basado en alimentos que podría haber consumido el Homo sapiens en el Paleolítico hace entre unos 2,5 millones a 10.000 años. Incluye aquellos alimentos que podía cazar o recolectar y excluye aquellos que se hicieron comunes cuando comenzó la agricultura, granos, legumbres y productos lácteos. Amina, en química orgánica, se define como una sustancia derivada del amoníaco que contiene un átomo de nitrógeno unido en una estructura de hidrocarburo. Andrógenos, grupo de hormonas que se producen a partir de la transformación del colesterol, mayormente en la glándula suprarrenal y en los ovarios. La más conocida es la testosterona, pero también está la androsterona y la androstenediona. Anemia megaloblástica, tipo de anemia en el que la médula ósea produce glóbulos rojos de forma ovalada y anormalmente grandes con poco contenido de hemoglobina. Ocurre por deficiencia de vitamina B12 o B9. Apolipoproteína, proteína que se une, contiene y transporta lípidos en sangre a los diferentes tejidos y se combina con diversos lípidos para formar varias clases de partículas lipoproteicas, kilomicrón, HDL, LDL, IDL, VLDL. Apolipoproteína, A, o apolipoproteína A1, la principal proteína que compone a las lipoproteínas de alta densidad, HDL. Apolipoproteína B, ApoB, o apolipoproteína B100, la principal apolipoproteína estructural asociada con la lipoproteína LDL. Apoproteínas, los componentes proteicos de las lipoproteínas. Apoptosis, muerte celular programada. Es un proceso o mecanismo que utiliza el organismo para deshacerse de células innecesarias o anormales. En el cáncer suele estar bloqueado. Arterioesclerosis, endurecimiento de las paredes arteriales. Sus causas pueden ser diversas, la más común es la ateroesclerosis.
Aterosclerosis, síndrome caracterizado por la infiltración de grasa y otras sustancias en las paredes de las arterias. No se debe confundir con arterioesclerosis. Barrera hematoencefálica, membrana compuesta por un conjunto celular muy unido que protege de sustancias dañinas al tejido cerebral. BHB, satoúnas en sangre, o beta-hidroxibutirato, el principal cuerpo cetónico derivado del metabolismo de las grasas. También encontramos el acetato y la acetona. Bicapa lipídica, la membrana celular formada por una doble capa lipídica semipermeable que protege y regula la interacción de la célula con su exterior. Calcidiol o calcifediol, prohormona que se produce en el hígado por hidroxilación de la vitamina D3. Carnitina, aminoácido encargado del transporte de ácidos grasos al interior de las mitocondrias. Carotenoides, pigmentos amarillos, naranjas o rojos solubles en lípidos con propiedades antioxidantes. Célula, unidad básica, morfológica y funcional, de todos los seres vivos. Células gliales, aquellas células de soporte estructural y metabólico de las neuronas, las ayudan a funcionar como deben. Algunas de ellas son, los oligodendrocitos, los astrocitos, las microglias y las células ependimarias. Células asesinas naturales, natural killer cells tipo de célula inmunitaria que tiene función citotóxica, es decir, contiene sustancias que puede destruir células tumorales o infectadas por patógenos. Células dendríticas, tipo de fagocito, parte del sistema inmunitario, presentadora de antígenos. Inician la respuesta inmunitaria funcionando como vigilantes o centinelas. Células endoteliales, aquella célula que recubre el interior de vasos sanguíneos. Células espumosas, célula cargada de vacuolas, sacos lipídicos. De forma excesiva. Células T o linfocitos T, la principal célula mediadora del sistema inmunitario. Estimula a otras, linfocito B, macrófago, T. Citotóxicas, para producir respuesta inmunitaria. Cetosis nutricional, estado metabólico inducido a través de la dieta al haber baja disponibilidad de glucosa, produciéndose de esta forma satoúnas a través del metabolismo de las grasas como fuente de energía. Citocinas o citoquinas, polipéptidos o glucoproteínas que se generan por diversos tipos de células, del sistema inmunitario o no, en alguna región donde haya lesión o daño. Son mediadores necesarios para el apropiado abordaje de la inflamación. Existen anti y proinflamatorias. Citocinas proinflamatorias, promueven la regulación de la inflamación. Entre ellas están la interleucina 1, IL-1, con sus dos subtipos alfa y beta, la IL-2, IL-8, factor de necrosis tumoral alfa. TNF, interferón gamma, IFN, y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, GMCSF. Su producción exagerada genera inestabilidad metabólica. Cobalamina, denominada así por contener cobalto en su estructura. Elemento químico metálico, pero también es conocida como vitamina B12, una vitamina soluble en agua responsable de muchas funciones. Colesterol, molécula lipídica esencial en múltiples funciones del organismo.
Curcumina, principio activo de la cúrcuma al que se le atribuyen las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes para el organismo. Diamina oxidasa, DAO, enzima intestinal encargada del metabolismo de la histamina, una molécula señalizadora. Endotoxina o lipopolisacárido, LPS, compone la membrana externa de las bacterias gram negativas y cumple un papel importante en la activación del sistema inmune. Enfermedades neurodegenerativas, proceso de deterioro progresivo de la estructura y la función del sistema nervioso. Enlace éster, enlace covalente, unión entre elementos que comparten uno o más electrones, que se forma entre el glicerol y los ácidos grasos. Enterocitos, células de revestimiento de la mucosa intestinal que se encargan de la absorción de nutrientes. Escorbuto, enfermedad producida por la deficiencia de vitamina C que se caracteriza por hemorragias y falta de cicatrización. Estrógenos, hormonas sexuales provenientes de la metabolización del colesterol y producidas principalmente por ovarios, placenta y glándulas adrenales. Fibrina, proteína participante en el proceso de coagulación sanguínea. Fisiología lipídica, siendo la fisiología el estudio de la función del organismo, este término se refiere al estudio de la función del metabolismo de las grasas. Fitoesterol, tipo de esterol, lípido, de origen vegetal que tiene estructura similar al colesterol, que en el mundo alimentario permite que la absorción del colesterol disminuya por competición. Flexibilidad metabólica, capacidad del organismo de utilizar diversas fuentes de energía, glucosa, cetonas, aminoácidos, ácidos grasos, cuando así se requiera. Fosfolípidos, lípidos complejos que se encuentran en las membranas lipídicas dispuestos en bicapas. Fosfolípidos oxidados, OXPL, los fosfolípidos mencionados anteriormente, pero con modificaciones por la oxidación, lo que afecta a sus propiedades y funciones. Glicación, reacción en cascada producida entre azúcares y proteínas, cuyo producto final es el deterioro de las últimas. Glucodependencia, metabolismo inflexible que utiliza la glucosa como principal sustrato energético y con poca habilidad para recurrir a otro. Glutatión peroxidasa, enzima que participa en la transformación de especies reactivas del oxígeno, protegiendo al organismo de su efecto degradante. Hipercolesterolemia familiar, enfermedad hereditaria caracterizada por niveles elevados de colesterol LDL en sangre, ya que el organismo no lo elimina correctamente. Hiperinsulinemia, niveles elevados de insulina en sangre, superior al que se considera dentro de la normalidad o saludable. Hipocloridria, escasez de ácido clorhídrico en el jugo gástrico. Hipolipemiante, cualquier sustancia que tiene la propiedad de disminuir lípidos en sangre. Homocisteína, aminoácido azufrado que se forma a partir de la metionina. Uno de los 20 aminoácidos que producen proteínas en el organismo. Hormonas esteroideas, mensajeros químicos con diversas funciones que se pueden clasificar en 3 grupos: sexuales, andrógenos, estrógenos y progesterona, glucocorticoides, cortisol, y mineralocorticoides. Aldosterona. Se producen mayormente en las glándulas suprarrenales. Gónadas, placenta y sistema nervioso central. Esteroideogénesis,
proceso por el cual se sintetizan hormonas esteroideas. Inflamasoma NLRP3, complejo multiproteico que juega un papel fundamental en la señalización de la inflamación, liberación de citoquinas, y la regulación del sistema inmunológico. Inuits, población que habita en el Ártico. El egulono gamma lactona oxidasa, GLO enzima implicada en el metabolismo del ácido ascórbico. Lecitina colesterol aciltransferasa, LCAT enzima encargada de catalizar la reacción entre el colesterol y la lipoproteína correspondiente. Su actividad alfa corresponde a la unión del colesterol con las HDL y la beta, con las LDL y las VLDL. Lípidos, grupo heterogéneo de compuestos orgánicos insoluble en agua, pero soluble en solventes orgánicos. Esteroles, tipo de lípido presente en las células eucariotas. Responsable de mantener la fluidez de la membrana celular. En el mundo animal el principal es el colesterol y, en el vegetal, el citosterol. Lipoproteína, complejo molecular formado por lípidos y proteínas cuya función es el transporte de grasas a través del sistema sanguíneo, un medio acuoso. Lipoproteína de muy baja densidad, VLDL partículas grandes, poco densas y ricas en triglicéridos. Lipoproteína de densidad intermedia, IDL partículas más pequeñas que las anteriores y de densidad intermedia. Presentan menor proporción de triglicéridos respecto al colesterol de las VLDL. Lipoproteínas de baja densidad, LDL partículas con mayor proporción de ésteres de colesterol y densidad que las anteriores. Lipoproteínas de alta densidad, HDL partículas con alto contenido de ésteres de colesterol y mayor densidad que las lipoproteínas anteriores. Lipoproteína, A no se define por su densidad como el resto de las lipoproteínas, sino por la presencia de ApoA, que se une a APO. B100 por enlaces químicos de tipo disulfuro. Lipoproteína fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas, LPA2. Parte de una familia de enzimas clave en el recambio de fosfolípidos de membranas y en la generación de mediadores lipídicos de inflamación. Esta es una enzima encargada de hidrolizar los fosfolípidos oxidados del colesterol LDL, formando derivados proinflamatorios, asociados a la placa de ateroma. Kilomicrón, lipoproteína partículas más grandes y menos densas, con menos contenido proteico y muy enriquecidas en triglicéridos. Lisofosfatidilcolina, compuesto químico derivado de las fosfatidilcolinas. Presentes como fosfolípidos menores en la membrana celular. Macrófagos, tipo de glóbulo blanco con propiedades fagocíticas, es decir, envuelve a microorganismos no deseados y los destruye. También recluta a otras células del sistema inmunitario. Membrana celular, barrera semipermeable dinámica compuesta por una bicapa lipídica que protege a la célula y le permite interactuar con el exterior. Micronutrientes, incluye a las vitaminas, minerales y oligoelementos. Son sustancias orgánicas e inorgánicas esenciales que se necesitan en pequeñas cantidades para que sean posibles diversas funciones metabólicas como cofactores enzimáticos. Mitocondrias, orgánulo encargado de la respiración celular que produce la mayor parte de energía de la célula. Neoplasias de células plasmáticas,
crecimiento y reproducción anormales. De células plasmáticas en el organismo. La neoplasia se puede dar en cualquier otro tipo de célula. Neurotransmisores, sustancias químicas que usan las células neuronales para comunicarse con otras células, ya sean nerviosas, musculares u otras. NFB o factor nuclear potenciador de cadenas ligeras capa de las células. B activadas, factor nuclear proteico que controla la transcripción del ADN. Noradrenalina, secretado por la médula adrenal y algunas células nerviosas, puede actuar como hormona o neurotransmisor. Desempeña un papel en la regulación del sistema nervioso simpático. Núcleo necrótico o centro necrótico, estructura que se encuentra en la placa de ateroma que contiene células muertas que han sufrido un tipo de muerte celular denominada necrosis. Alberga restos celulares inflamatorios. Nutrición evolutiva, aquel modelo alimentario que promueve el consumo de aquellos alimentos con los que nuestro organismo y nuestros genes evolucionaron por más tiempo. Omega 3, los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada esencial. Los principales son el ácido alfa-linolénico, ALA, el ácido eicosapentaenoico, EPA, y el ácido docosahexaenoico, DHA. Se conocen por sus propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes. Omega 6, los ácidos grasos omega 6 son un tipo de ácido grasa poliinsaturada compuesto principalmente por ácido gamma-linoleico. AGL, ácido araquidónico y ácido diomo-gamma-linolénico. ADGL. De estos tres ácidos grasos, solo el ácido gamma-linolénico es esencial, y sus efectos biológicos generalmente son mediados por sus interacciones con el ácido graso omega 3. Óxido nítrico, molécula gaseosa de señalización que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, también tiene otros papeles en el sistema nervioso. Como neurotransmisor y neuromodulador y en el sistema inmunitario. Como agente microbiano. Oxiterol, estructura química que se origina de la oxidación del colesterol. Es decir, se forma cuando el colesterol o el producto orgánico que lo contiene, aceite o grasa, es sometido a temperaturas extremas. Irradiaciones, metales o agentes oxidantes. Placa de ateroma, acumulación localizada de fibras y lípidos en la capa interna de una arteria, disminuyendo el diámetro de esta. Plasminógeno, proenzima que se fragmenta para formar plasmina, enzima proteolítica responsable de la degradación de la fibrina principal. Componente de los coágulos sanguíneos. Proteólisis, descomposición o degradación de proteínas. Puente disulfuro, unión química entre dos átomos de azufre. Quelante, compuesto químico que se une fuertemente a iones metálicos. Queratinocitos, células que componen la mayor parte de la epidermis. Encargadas de sintetizar la queratina. Reacciones enzimáticas, procesos termodinámicos que transforman una materia mediados por enzimas, estas últimas funcionan como catalizadores biológicos que aceleran las reacciones metabólicas, sin provocar cambios duraderos. Señalización celular, proceso por el cual la célula responde a sustancias. Moléculas de señalización, en su superficie o en su interior. Serotonina, neurotransmisor que puede ser considerado también hormona. Sintetizado a partir del triptófano, presente mayormente en el intestino,
el cerebro y las plaquetas, que desempeña un papel en el estado de ánimo. El apetito y los ciclos de sueño, entre otras muchas funciones. Sideremia, cantidad de hierro circulante en suero unido a la transferrina. Sistema, o eje, renina-angiotensina-aldosterona, complejo mecanismo hormonal diseñado para la regulación de la presión arterial. Superóxido dismutasa, enzima antioxidante encargada de proteger contra el estrés oxidativo causado por radicales libres. Testosterona, hormona esteroidea sexual andrógina. Tiene un papel muy importante en el desarrollo del sistema reproductor masculino. Sin embargo, también interviene tanto en hombres como mujeres en acciones antiinflamatorias y antioxidantes y, además, tiene efectos favorables sobre los vasos sanguíneos. Tetrahidrobiopterina, BH4 molécula que actúa como cofactor en varias reacciones enzimáticas como la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina y el óxido nítrico. Transferrina, proteína que transporta el hierro en el sistema circulatorio. Transporte inverso de colesterol, RCT proceso fisiológico mediante el cual el colesterol de los tejidos es transportado por las lipoproteínas HDL al hígado para su consecuente excreción por la bilis. Triglicéridos. Tipo de lípido formado por una glicerina y 3 ácidos grasos. Triptófano hidroxilasa, enzima encargada de catalizar la reacción para la síntesis de la serotonina. Vasopresina, ADH hormona encargada de la regulación hídrica y la contracción de los vasos sanguíneos. Vitaminas, sustancias orgánicas de origen vegetal o animal, a diferencia de los minerales que son sustancias inorgánicas que provienen del agua, la tierra o de lo que absorben plantas y animales.